que considero son importantes, urgentes. Saludo al amigo Rafael Barajas, el monero Fisgón. Querido Rafa, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va? Pues muy bien, y es más, estoy muy contento de estar aquí contigo como siempre. Oye, Rafa, pues Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación y va al Senado, se convierte en la presidenta de la mesa directiva y, bueno, más allá de que se declara oficialmente, legalmente instalada la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero se dice comprometida con la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, más claro ni el agua. Así es, y tuvo además una intervención que es muy oportuna, porque el INE está hablando ya de hacer el reglamento para el referéndum del año entrante, y yo creo que Olga Sánchez Cordero pues puso al presidente, al consejero presidente en su sitio, cuando le dijo que esto no le correspondía reglamentarlo al Instituto Nacional Electoral, sino al órgano legislativo, y en eso pues me temo que Olga tiene absolutamente toda la razón. Es un estate quieto. Definitivamente un estate quieto para alguien que no se está quieto y que incluso aparece en encuestas como posible suspirante a la presidencia en el 2024. Más claro en el agua, pues. Imagínate tú lo que implica que el consejero presidente del Instituto Electoral ya esté en encuestas electorales. ¿Cómo te habla eso de su imparcialidad en los procesos actuales? No, pues es que no hay. Oye, por cierto, Rafa, mientras Ricardo Anaya, Riquín, Profugín, quién sabe dónde anda para que no lo apañen las autoridades, por si acaso ya un panista, otro panista, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, se destapó para el 2024, levantó la mano y dices tú, puta, pobres, ¿no? Pobres. ¿Quién les cantará al oído para decirles que tienen, que son materia para dar competencia en el 2024? La verdad lo digo con mucho respeto. Mira, yo te voy a decir lo que creo en todos esos casos, ¿no? Yo creo que siempre quien más cerca les habla al oído a los políticos que tienen ambiciones es su propio ego, es su propia autoestima. Pero también creo yo que esta autoestima se destapa o se desata cuando, como diría Fidel Velázquez, la caballada está flaca. Es decir, hace poco Reforma sacó una encuesta muy chistosa en la que decía ¿quiénes son los candidatos de la oposición para el 2024? Y entonces había toda una serie de gente. Estaba Lili Téllez con un 6% de intención de voto, imagínate, Lili Téllez, que además entró, no se nos olvide, al Congreso gracias a Morena en esta ocasión. Y estaba también Ricardo Anaya, y era efectivamente el que tenía un poquito más de votos, tenía el 11% de una encuesta pequeñita, y en la cual el indicador más alto era el de que nadie estaba por ninguno. Y es chistoso porque se ha hecho toda una campaña alrededor de la idea de que Ricardo Anaya podría ser un perseguido político. Pero fíjate, esas campañas funcionan cuando es claro que no hay motivos legales para perseguirlos, como lo fue el caso del desafuero a Andrés Manuel López Obrador en tiempos de Vicente Fox. Si tú revisas lo que ocurrió con aquel desafuero, te vas a dar cuenta que ese era un juicio totalmente montado. No había absolutamente nada. Era una cosa increíble. Se le acusaba de cerrarle el paso a un terreno cuando tú te dabas cuenta que ese terreno no tenía paso porque estaba cortado, y la acusación última es de que había construido una vialidad para llegar a un hospital privado, pero un hospital.
Entonces, tú revisabas ese caso y era un caso que verdaderamente no tenía absolutamente ningún sustento. Por ejemplo, es un caso en el cual el responsable directo no era el entonces jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, sino un dirigente, un director de un organismo de la Ciudad de México, tal, pero ese no lo tocaban. Y entonces se iban para arriba, y no iban más para arriba del jefe de gobierno, porque se podrían haber ido hasta el presidente de la República. Era un caso totalmente montado. En cambio, en el caso de Ricardo Anaya, tú te encuentras con que sí hay elementos muy claros para señalar que el señor estuvo metido en actos de corrupción. No se nos olvida que fueron en primer lugar los propios panistas los que lo denunciaron por actos de corrupción. A mí de ninguna manera se me olvida ver a Lozano denunciando a este señor por lavado de dinero. No se me olvida tampoco cómo fue denunciado también de traición por Madero. Y no se me olvida tampoco cómo fue acusado de enriquecimiento inexplicable por Fernando Cordero. Está clarísimo, pero además es muy chistoso porque te dicen, no, es que es un caso político porque escogieron a ese personaje, que es un personaje políticamente relevante. Bueno, es que todos los acusados, en el caso de Odebrecht, son políticos relevantes. A donde quiera que te voltees, ahí tienes un problema. Y es chistoso que el personaje más relevante, que sea Ricardo Anaya, el que está digamos, uno de los posibles candidatos de la derecha mexicana, y eso te explica, entre otras cosas, la pobreza de la cuadra, digamos, te explica que gente como Romero Hicks se postule o se quiera postular como candidato a la presidencia, ¿no? Es decir, realmente sí te habla de un problema de falta de cuadros, de falta de gente, de falta de opciones. Oye, Rafael, ¿y cómo ves al bloque que les voy a llamar yo los impresentables en la Cámara de Diputados? Gabriel Cuadri, Santiago Krill, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo. ¡Válgame Dios! Mira, pues yo me temo que les has puesto un calificativo que es muy preciso. Me temo que no son gentes muy éticas, tienen problemas de ética. Yo vi el reciente evento de Cuadri que está diciendo que se está construyendo en un parque, un banco de bienestar, se está construyendo no en las áreas verdes, sino en una zona de básquetbol, pero bueno, eso puede ser debatible, puede en un momento no hacerse el banco de bienestar ahí, pero no se nos olvida el desprecio con el que ha tratado Cuadri a los compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Perdón, es un racismo impresentable lo que él ha dicho. No se nos olvida la actuación de Margarita Zavala en relación, por ejemplo, al encubrimiento de su pariente en el caso de la guardería ABC. No se nos olvida la actuación que tuvo Margarita Zavala en relación al tema de los derechos de la mujer, cuando se despenaliza la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Ella interpone una demanda, es una cosa increíble. Me temo que sí son impresentables. Sí, definitivamente, Rafael, impresentables y además comprometidos a hacer la vida imposible desde sus trincheras contra la Cuarta Transformación. Déjame seguir preguntándote, no sé si viste la investigación que publicó Miguel Vadillo en la revista Contralínea. ¿Será que ahora sí se nos hace y mandan a llamar, declarar o van contra Felipe Calderón? Se habla de cerca de 200,000 millones de pesos en contratos que habrían pactado Calderón, Cordero, penales, su círculo, ¿no?, más cercano, para amigos, entre ellos Olegario Vázquez Aldir, Ica, en fin, un cochinero. Es que es muy chistoso porque tú revisas los medios, tú revisas la prensa de hoy en día y es curioso porque de veras esas noticias desaparecen, esa información desaparece. Todo lo que tenga que ver con irregularidades graves de los sexenios anteriores
pasa o a un segundo plano o pasa a zonas inexistentes. En cambio, cualquier detalle raro, cualquier posible irregularidad o cualquier cosa que no esté del todo clara es motivo de escándalo en este sexenio. Entonces, yo sí creo que hay elementos para llevar a juicio a todos los que están involucrados en esos contratos. A mí sí me gustaría que se llevaran que se llevaran adelante estas investigaciones. Ahora, sí me preocupa la lentitud con la que se está comportando Gertz Manero, es decir, sí va muy lento en sus investigaciones, sí va muy lento a la hora de armar los procesos y necesitamos que se apresure porque ya estamos a mitad de sexenio y no hemos visto que estas cosas se consoliden. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que al final de cuentas hay un respeto a estas autoridades judiciales, ¿no? Y sin embargo, yo sí creo que entonces tendremos que presionar a estas autoridades, ¿no? Rafa, estaba viendo tu tweet que resulta, es más, suscribo, muy puntual ante la golpiza que le pusieron agentes de inmigración y por ahí también vemos incluso a la Guardia Nacional. Creo que la Guardia Nacional no interviene, pero sí son agentes del Instituto Nacional de Migración, una agresión a un hermano migrante, y dices, es indignante la agresión de los agentes del Instituto Nacional de Migración contra un migrante, deben ser llevados a juicio, el Instituto Nacional de Migración debe ser revisado, todo indica que necesita cirugía mayor. No puedo estar más de acuerdo contigo, son imágenes lamentables, también se ve como hay niños, padres con niños que son ahí limitados de tránsito, en fin, pero esta patada en la cabeza que le da un agente del Instituto Nacional de Migración es criminal y pues a lo que vemos hay en el Instituto Nacional de Migración gente que entiende de qué se trata la transformación con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Así es, mira, yo creo que estamos en un momento de transición, es decir, cuando se dice, bueno, es que ya llevan 3 años en el gobierno, lleva 3 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí, eso es cierto, pero hay que entender que estamos ante una estructura de poder, ante una estructura de Estado que lleva pues más de 100 años funcionando, ¿no? Es decir, cuando digo lleva más de 100 años, quiero decir incluso que hay sectores que vienen incluso el porfiriato, es decir, cuando se dio la Revolución Mexicana, por ejemplo, el aparato judicial no cambió, los jueces no cambiaron en décadas, entonces tuvieron que pasar años para que esto se fuera transformando. Y lo mismo está ocurriendo en diversas instancias del gobierno. Cuando Andrés Manuel López Obrador habla, por ejemplo, del elefante reumático, de lo que está hablando en concreto es de toda una serie de gentes que están identificadas con el viejo régimen, que fueron formadas en las lógicas neoliberales y que siguen en el aparato de gobierno. Entonces, transformar esto, cambiar esto, por supuesto que va a tomar tiempo. Y yo estoy convencido de que el Instituto Nacional de Migración necesita una revisión a fondo. Esto que vimos es verdaderamente indignante, es inaceptable. Esto no puede ocurrir. A ese señor hay que llevarlo a juicio ya. No pueden tratar a un ser humano de esa manera. El alegato de que es un extranjero y que sin papeles y que entonces puedes maltratarlo es verdaderamente obsceno. Eso no se puede aceptar a ningún nivel. Es decir, necesitamos exigir respeto a los migrantes, ¿no? Esta gente viene huyendo de una situación dolorosa, no podemos meterlos a una dinámica de violencia en nuestro país, ¿no? Y sí necesitamos que el Instituto Nacional de Migración sea revisado y que sea saneado. Esas escenas que vimos no se pueden repetir. Tenemos que ver quién está detrás de todas estas lógicas. Y ojalá que sea pronto la revisión y la limpia en el Instituto Nacional de Migración. Oye, Rafa, y pues nuestra solidaridad, porque veo que se te fueron encima en redes sociales por uno de tus cartones, por una de tus caricaturas, en donde se ve a Claudio X González con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicen,
¿Recuerdan que denunciamos a unos líderes magisteriales corruptos disfrazados de radicales que vendían plazas? Pues, ¿qué creen? Son de los nuestros. Le atribuyes en la caricatura a Claudio X González abrazado de estos líderes sindicales, y veo que te cayeron encima porque escribías en Twitter: hay grupos que se presentan como radicales, pero solo defienden intereses. Esta ultraizquierda le resulta muy útil a la derecha. Es el caso de Yacu Pérez, que le ayudó a ganar al neoliberal Lazo en Ecuador. Es el caso de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Ya se habían tardado. Y todo por pues este secuestro, este bloqueo, este boicoteo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no pudo llegar, por ejemplo, a la mañanera del viernes pasado. Querido Rafa, primero nuestra solidaridad, y bueno, pues es parte de los gajes del oficio. Pues sí, muchas gracias, te agradezco mucho la solidaridad. También, ahora, yo sí quiero aclarar varias cosas. Por supuesto que yo estoy convencido de que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha sido a nivel histórico un movimiento importante que ha agrupado a maestros y que ha tenido luchas que son relevantes. Estuvo muy bien lo que hicieron, yo estuve con ellos en sus protestas en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Me parecía que eso no era una reforma educativa, que era una reforma administrativa y que buscaba, es decir, era una reforma muy siniestra. Le abría la puerta a la privatización a varios niveles, era una reforma que de educativo no tenía absolutamente nada. Entonces nosotros, yo como caricaturista apoyé la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y siempre he pensado que es un sindicato, digamos, de combate y de lucha. Esto no quiere decir que dentro de ese sindicato no haya cosas criticables y no haya cosas que tengamos que revisar. Mira, hay un tema que me preocupa de todo este pleito, de todo este lío, y es el siguiente. Si tú revisas lo que dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los motivos, ellos no te hablan de los motivos de la protesta. Ellos dicen que protestan porque no quieren regresar a clases cuando la situación del COVID todavía no está del todo resuelta, etc. Y sin embargo, cuando ocurren dos cosas. Primero, hacen concentraciones. Si están tan preocupados por el COVID, ¿por qué hacen eso? Y la otra cosa es que a la hora de argumentar cuál es su queja, ¿sí? No lo dicen de manera abierta. Piden una reunión privada con el presidente, se les remite con Delfina, con la secretaria del ramo, y dicen que eso a ellos no les basta. Y al final de cuentas, lo que hay detrás de todo esto, de lo que se habla, es de un tema de una caja de pensiones o algo así, de un dinero al que quieren tener acceso a una caja de pensiones. Bueno, ¿por qué no? Es decir, que nos expliquen bien cuál es su protesta, cuál es su demanda. Porque aquí lo que ha ocurrido en nuestro país a nivel sindical es muy complejo. En la era neoliberal, como decidieron no subirle el salario a nadie, entonces hacían toda una serie en el gobierno hacían negociaciones que eran a futuro. Entonces, por ejemplo, te decían, bueno, no te subo el salario ahorita, pero te subo la pensión a quién sabe cuánto, ¿no? Y con eso lo que hacían las autoridades es que empujaban el problema y se lo mandaban a otra administración. Y la otra cosa que hacían es que hacían arreglos y acuerdos cupulares. Hacían acuerdos cupulares, y con eso algunas cúpulas sindicales pactaban con el Estado y se dejaban las cosas de lado. Y con mucha frecuencia, pues esos acuerdos no llegaban a la base o no se reflejaban en cuestiones de base. A veces sí, a veces no. Pero lo que yo creo que procede en estos casos es que se transparente la negociación, que nos digan cuál es su motivo de protesta. Porque sí tenemos un problema, siempre hemos tenido un problema dentro de las izquierdas. En las izquierdas siempre hay sectores que se presentan como muy radicales y que le acaban haciendo el juego a la derecha. Es el caso de Yacu Pérez en Ecuador, ¿no? Que se presentó así como el grupo radical que está a favor de tales y tales cosas, y sin embargo, gracias a su intervención, tuvo una, digamos, una actuación política en la elección que simplemente permitió que el MAS de Correa no ganara la elección. Perdón, este tipo de estrategias
de izquierda radical que le acaban sirviendo a la derecha, a mí me parecen lamentables, ¿no? Y las hemos tenido en toda América Latina y las tenemos en México también, por supuesto. Veamos qué está ocurriendo ahorita en Colombia. En Colombia hay un candidato de la izquierda que es muy progresista, que es muy importante, que tiene posibilidades de ganar, que es Gustavo Petro. Bueno, ya le pusieron a un candidato similar a la izquierda, ¿no? Para restarle votos. Estas son, digamos, lógicas que, que la derecha suele implementar con el acuerdo tácito o no tácito de sectores de la izquierda. Los compañeros de la coordinadora se han defendido hablando de su historia y hablando de que son compañeros de lucha. Es decir, nadie duda de su historia. Sí tienen una historia de lucha que es importante y demás, pero ellos tampoco se atreven a justificar lo que hicieron el otro día en Chiapas, porque lo que hicieron es, entre otras, muy peligroso. Abrieron la puerta para que en un futuro se hagan ese tipo de protestas y eso se presta, entre otras cosas, eso pone en riesgo la seguridad del mandatario. Un mandatario que, además, hay que decirlo, pues les ha cumplido en prácticamente todo. Ellos querían la derogación de la reforma educativa, la reforma se derogó, querían que salieran sus presos políticos de las cárceles, sus presos salieron. Yo recuerdo que en tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, estos mismos maestros fueron brutalmente reprimidos por los gobiernos. Y esto no ocurrió en esta ocasión, ¿no? Es decir, se les dejó hacer su protesta. De hecho, lo que hizo López Obrador es decir, bueno, yo en protesta me quedo acá. Y obviamente me temo que les complicó la existencia, porque ahora lo que sí hay que discutir son los métodos, las tácticas, las estrategias, y sobre todo a mí sí me importaría mucho saber cuál es esa demanda tan importante y que tanto los tiene molestos y de la que ellos no hablan. Pues mi querido Rafa, siempre es un placer escuchar tu análisis, tus comentarios, tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Qué te parece si cerramos invitando también para que estén al pendiente de los esfuerzos que realizan a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para que te sigan en redes sociales, para que sigan tu trabajo, en donde publicas y en donde te presentas, porque también andan con todo en el Chamuco TV, querido Fisgón? Pues muchísimas gracias, Vicente. De veras es un gusto estar contigo. Y sí, yo insisto, siempre que te veo te digo, este es un espacio de libertad. Y estos son los espacios que nos van a permitir romper con el monopolio de los medios que siguen estando en manos del viejo régimen. El cuarto poder es un aparato, es una estructura que está en manos del viejo régimen. Así es. Pues ya lo saben, hay que buscar, hay que apoyar el trabajo de Rafael Barajas, el Fisgón y la gente que lo sigue, que lo apoya. Por lo pronto, Rafa, te mando un abrazo y échale muchas ganas, estamos al pendiente. Otro abrazo para allá, muy querido.